Queridos hermanos, con todos y cada uno de ustedes, muy buenos días. Bienvenidos en esta mañana, todos alegres para dar gracias a Dios. Animémonos, queridos hermanos, y alabemos a Dios con todo el corazón. Bien, amados hermanos, comenzamos como siempre con una oración. Hermano José, ¿podría ayudarnos con la primera oración? Sí, hermanito. Hermano José. Buenos días, hermanitos. Bien, no importa, vamos a seguir adelante. Por favor, amados hermanos, con todos los que estamos atentos. Sí, hermanos, buenos días. Maravillosa. Oh, ¿me escuchan? Oremos. ¿Me escuchan, hermanos? Santísimo Padre, Santísimo Dios. ¿Aló? Bendito Señor. Gracias te damos, oh Dios, por mantenernos con vida, por este precioso día, por esta hora maravillosa. Te agradecemos, Padre, con todo el corazón. Gracias, oh Dios, por darnos la oportunidad de bendecir tu sagrado nombre, de amarte, de adorarte. Bendito Dios, gracias. Gracias, Padre, por estar en medio de nosotros. Gracias, oh Dios, por morar en nuestros corazones. Bendito Padre, te agradecemos de todo corazón por todas estas maravillas. Bendito Dios, ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Gracias, Señor, por amar a tu pueblo. Bendito Padre, gracias. Agradecemos y suplicamos estos favores en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, comenzamos cantando el 646. 647, creo. El 646. Bien, amados hermanos, a la cuenta de 3 cantamos el 646. 1, 2, 3. Paso que das por la senda en que vas, hay un Dios que te ve. Cada paso que das por la senda en que vas, hay un Dios que te ve. Dios te ve, Dios te ve. Mira bien el camino en que vas. Dios te ve, Dios te ve. Mira bien el camino en que vas. Que Jesús es amor, no podemos negar. En la cruz por mí murió. Que Jesús es amor, no podemos negar. En la cruz por mí murió. En la cruz, mis pecados perdonó. En la cruz, mis pecados perdonó. Hoy te llama Jesús para dar salvación y tu alma descanso tendrá. Hoy te llama Jesús para dar salvación y tu alma descanso tendrá. Ven a Él, y feliz para siempre serás. Ven a Él, y feliz para
enaltecerás. Gracias a Dios que podemos cantar. Por medio de Él, nosotros somos felices y tenemos paz en nuestros corazones. A continuación, queridos hermanos, cantamos el 647. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Un palacio tengo más lindo que el sol. Un palacio tengo allá más lindo que el sol. Un palacio tengo allá más lindo que el sol. Con mi buen Jesús. Bendito Cristo, contigo estaré. Bendito Cristo, contigo estaré. Bendito Cristo, contigo estaré. En el más allá. Si tú quieres ir al cielo, ven al Señor. Si tú quieres ir al cielo, ven al Señor. Si tú quieres ir al cielo, ven al Señor. Ven sin demorar. Bendito Cristo, contigo estaré. Bendito Cristo, contigo estaré. Bendito Cristo, contigo estaré en el más allá. Queridos hermanos, esto es la gran verdad. Solamente esto es la gran verdad. Si tú quieres ir al cielo, ven al Señor, pero ven sin demorar. Y estaremos con Él en el más allá. Bien, amados hermanos, tenemos al hermano José ya. Quisiera pues que nos colabore con la segunda oración, querido hermano José. Hermanito. Ya. Oremos, hermanito. Oremos. Bendito Padre, te damos gracias un día más por permitirnos estar en comunión contigo, por permitirnos adorarte y alabarte. Te damos gracias infinitas. Padre amado, sabemos que tú estás aquí entre nosotros, pues así lo dice tu palabra, bendito Padre. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Te damos gracias por esa promesa, Padre bendito, que tú mencionas en tus escrituras. Y así confiamos, Padre amado. Te pedimos que nos des entendimiento, Padre bendito, para poder interpretar de mejor manera tu mensaje. De la misma manera te pedimos que des sabiduría a los hermanos que van a impartir el mensaje, bendito Padre. Sabemos que no hablamos los hombres, sino hablas tú a través de nosotros. Es tu palabra la que vamos a escuchar, Padre bendito, que nace de ti. Te damos infinitamente gracias por todos estos favores, te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bien, amados hermanos. Vamos a continuar con el mensaje. Queridos hermanos, para comenzar, solamente quiero decirles que Dios nos bendiga a todos y ojalá todos hayan estado bien. A veces siempre hay problemas, siempre hay tropiezos, pero el Señor nos alivia ese dolor, esa pena. Siempre el Señor está listo a ofrecer sus manos para sacarnos
del pozo. Por lo tanto, queridos hermanos, alegres y contentos, escuchemos el mensaje del Señor. En esta mañana, el título correspondiente a este mensaje dice así, el título del mensaje dice: dichoso el hombre que confía en él. Dichoso el hombre que confía en él. Bien, amados hermanos, comenzamos dando lectura. Efesios 5:10. Libro a los Efesios, capítulo 5, verso 10. Solamente el 10. Y dice así: comprobando lo que es agradable al Señor. Comprobando lo que es agradable al Señor. Por favor, permítanme unas palabras. Ya sabemos todos nosotros cómo son los caminos del mundo. ¿Por qué lo sabemos? ¿O cómo sabemos cómo son los caminos del mundo? Porque antes de convertirnos, anduvimos en esos caminos malos. Pero ahora, ¿qué nos conviene a nosotros hacer? Nos conviene hacer lo siguiente: hacer lo que es agradable para el Señor. Recuerden, sus caminos son perfectos. Y también Él es perfecto para nosotros. En Él tenemos camino de gozo y paz y felicidad. Con alegría podemos decir: dichoso el hombre que confía en Él. Habiendo dicho estas pequeñas palabras, por favor, trasladémonos a Salmos 34, 8. Salmos 34, 8 nos dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él, dice el pasaje. Muy bien. Solamente quiero decirles, dice gustad y ved. ¿Qué nos estará diciendo? Pues esto significa lo siguiente. Dice, revise las credenciales de Dios. Gustar y ver es como si dijéramos, revisemos las credenciales del Señor. Pero nosotros, humanos, simplemente, ¿qué podemos revisar? Si Dios es perfecto, si Dios es maravilloso, Dios es luz, Dios es amor. Nosotros, ¿qué podemos revisar a Él? Nada podemos revisar, nada podemos reclamar. Él es perfecto, Él es completo, Él es incomparable. No hay en el mundo otro mejor que Él. Solamente en Él podemos confiar. Bien. Ahora, al decir gustar y ver, lo que nos está diciendo es, nos está dando una cálida invitación. Y Dios nos está diciendo, prueben esto. Primero nos hace una cálida invitación, por eso dice gustar y ver, ¿no? Entonces nos ha hecho una cálida invitación y nos está diciendo, prueben esto, prueben esto.
¿A qué se refiere? A su palabra, al evangelio, a su maravillosa palabra. Está diciendo, prueben esto y sé que les gustará. Eso nos está diciendo en este maravilloso pasaje. Prueben esto, prueben mi palabra, está diciendo el Señor. Prueben mis escritos, que a través de los profetas, a través de los apóstoles, nos han dejado para nosotros. Eso está diciendo. Prueben mi palabra, prueben mis escritos, prueben mis mandamientos y vivan en ellas. Eso nos está diciendo. Y nos dice también, cuando ustedes prueben mi palabra, Dios dice, sé que les gustará. ¿A quién no le va a gustar, amados hermanos? Sus mandamientos son maravillosos. Sus palabras son perfectas. Sus escritos, como dice en el libro de los Salmos, su palabra es limpia y maravillosa. ¿A quién no les va a gustar? A todos nosotros, a los que nos hemos puesto a los pies de Jesús. Nos gusta sus escritos, nos gusta sus palabras, nos gusta sus mandamientos. Hermanos, cuando damos el primer paso de obediencia, conocemos cuán bueno y bondadoso es Dios. Cuando damos el primer paso de obediencia, conocemos cuán bueno y bondadoso es Dios. Por favor, abran la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 2, versos 2 y 3. Y dice así la palabra. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 2 y 3. Y dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Bien. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acabamos de ver en el libro de los Salmos, gustar y ver. Nos ha ofrecido, está diciendo, prueben mis palabras, prueben mis mandamientos, prueben mis ordenanzas, vengan y anden conmigo en mi camino. Nos acaba de decir en Salmos. Ahora dice lo mismo en Pedro. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Qué significa la benignidad del Señor? Es su mansedumbre, su misericordia, su amor, su paciencia con nosotros. Hermanos, ¿cuántas veces en nuestra vida hemos irritado al Señor? ¿Cuántas veces en nuestra vida le hemos faltado al respeto al Señor? Pues muchísimas veces, incontables veces. Pero Dios es amor. El Señor Jesús dijo, no solo 7 veces, sino 70 veces 7. El Señor está dispuesto a perdonarnos mientras dure nuestra vida en este mundo. Pero para eso, queridos hermanos, tenemos que gustar y ver sus mandamientos. Aceptemos su invitación. Vivamos en sus mandamientos, vivamos en sus palabras, vivamos en sus consejos. Por eso Pedro nos dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿A quién no nos va a gustar si nos ha ofrecido la vida eterna? Hermanos amados, ya tenemos la vida eterna. Solo nos queda obedecer sus mandamientos. Solo nos queda amarle a Él con nuestro espíritu, con nuestra alma, con nuestro cuerpo. Hermanos,
Y dice, desead, desead. ¿Cada qué tiempo debemos de desear el amor de Dios? ¿Sus mandamientos? Todos los días de nuestra vida. Segundo tras segundo, minuto tras minuto, hora tras hora, día tras día, año tras año, nos debe de gustar sus mandamientos, sus preceptos, sus reglamentos. Pero dice que deseemos sus mandamientos como quién, como quién, como niños recién nacidos. ¿Qué significa esto? Los niños, una y otra vez he dicho, ellos no tienen malicia, ellos no tienen malos pensamientos, ellos están sin pecado. Así también nosotros debemos de transformarnos. Antes éramos carnales, vivíamos haciendo las cosas de la carne, en las costumbres y tradiciones del mundo. Pero Dios en el Evangelio de Juan nos dice que nosotros hemos dejado las costumbres del mundo, las tradiciones del mundo. Hermanos amados, sin perder este precioso pasaje, trasladémonos a Jeremías, libro según Jeremías. Jeremías, busquemos Jeremías. Jeremías 10. Jeremías 10 nos dice lo siguiente. Jeremías 10 nos habla a la casa de Israel. Ustedes saben que la casa de Israel ahora es la iglesia de Cristo. Entonces dice 10, 1, 2 y 3, dice, oíd la palabra de Jehová, oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová. No, miren esta partecita, por favor. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque, he aquí, queridos hermanos, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Queridos hermanos, brevemente, Jeremías nos enseña lo siguiente. No aprendáis, dice, los caminos del mundo, los caminos de las naciones, las costumbres, las tradiciones del mundo. No aprendáis. Luego en el Nuevo Testamento dice que nosotros estamos en el mundo, sí, pero ya no somos del mundo, ya no pertenecemos al mundo, ya no corremos con el mundo, porque ya no corremos con el mundo, ellos nos aborrecen. Entonces, amados hermanos, Jeremías nos enseña y nos dice, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. ¿Saben qué es lo que tienen temor los incrédulos? Por ejemplo, oye un terremoto y ellos primeros tiemblan. Oye un rayo, ellos primeros tiemblan.
Pero nosotros, Dios a través de Jeremías a nosotros dice, no temáis de las señales del cielo, no temáis. Cuando hay un tremendo relámpago, el mundo tiembla, muchos se santiguan. Hayan visto ustedes. Pero a nosotros, ¿qué nos dicen? No temáis, no temáis, no temáis. Eso es lo que nos enseña Jeremías. Así también en el Nuevo Testamento. Ahora continuando con Pedro, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada. Significa, amados hermanos, acabé de decir, tenemos que transformarnos y ser como niños sin malicia. Entonces podemos saber qué es la leche espiritual no adulterada. La leche espiritual no adulterada es su palabra, es la Biblia, sus mandamientos, sus preceptos, sus reglamentos. La palabra de Dios es pura y limpia. Así también nosotros, amados hermanos, mantengámonos pura y limpia. Aquí más adelante habla de falsos maestros, de mentirosos, de engañadores. Contra ellos dice, pero desead, a nosotros nos dice desead, primero como niños sin malicia, y luego dice desead la leche espiritual no adulterada. Quiere decir, recibamos el evangelio de Cristo, pero tal y cual como está escrito, tal y cual como se nos ordena, obedezcamos a eso. Entonces Dios nos considerará como a niños recién nacidos. Cuando aceptamos eso, Dios nos dice a través de Pedro en el verso 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿A quién no les va a gustar las maravillosas enseñanzas del Señor? ¿A quién? A todo el mundo nos gusta, siempre y cuando hagamos su voluntad. Como dije, benignidad significa. A continuación, queridos hermanos, siguiendo adelante, para entender este pasaje un poco mejor, ya está bien. Para entender este pasaje, vamos a leer Segunda a los Corintios, capítulo 6, verso 14. Segunda a los Corintios, capítulo 6, verso 14. Y dice la palabra, no, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Queridos hermanos, por favor, tengan paciencia y disculpen. Se nos está cortando la señal. No sé cómo esté llegando hacia vosotros, pero aquí está cortándose la señal, pero vamos a seguir adelante. Había dado lectura primero a los Corintios capítulo 6, verso 14, y dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Bien, queridos hermanos, alguna vez ya había predicado sobre este pasaje. Nuevamente quiero dejarles bien claro en esta mañana con la bendición de Dios. Hermanos amados, la palabra de Dios es para escudriñar. Para los hermanos que tal vez no escucharon bien este pasaje, por favor, voy a dar lectura una vez más. No
os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Bien, queridos hermanos, ahora que hemos escuchado bien la palabra de Dios, permítanme aclarar. La palabra de Dios es clara, maravillosa y sencilla de entender, pero tenemos que interpretar algo para que todos estén de acuerdo. Primeramente, amados hermanos, según el contexto, hay que estudiar el contexto, ¿no? Entonces, según el contexto, habla de la palabra yugo y también habla de la palabra incrédulos. Pero según el contexto, amados hermanos, aquí incrédulos se refiere a los hermanos de la iglesia. Por favor, eso es lo que tenemos que entender primeramente. Dios siempre está hablando primeramente a su iglesia. Entonces, ahora, tal vez ustedes se hagan preguntas diciendo, pero si yo ya soy bautizado, ¿cómo puedo ser incrédulo? Pues vamos a ver un texto, no pierdan este capítulo. Vamos a ver un texto en la cual los miembros de la iglesia no solo son incrédulos, sino peor que los incrédulos, amados hermanos. Sin perder esta página, vamos a primera a los Corintios capítulo 5, verso 1. Primera a los Corintios capítulo 5, verso 1. Y leemos lo siguiente. Y dice, de cierto se oye que hay entre vosotros, he ahí lo que acabé de decir. Cuando dice incrédulos, está hablando a nosotros mismos, a los miembros de la iglesia, porque muchos siendo miembros somos incrédulos o peor que los incrédulos. Lo dice la palabra y dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación, ¿cuál? Ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. De eso se trata, amados hermanos. Hay muchísimos ejemplos, pero solo voy a dar en esta mañana este texto porque no avanzaríamos a terminar el mensaje. Si pongo todos los textos, claro que yo he anotado muchos pasajes sobre esto, pero yo pienso que es más que suficiente para entender. Mire, Pablo a los Corintios dice, de cierto se oye, llegó a los oídos de Pablo esta mala noticia, ¿no? De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. En la iglesia a los Corintios en ese tiempo había un hermano que siendo hermano vivía en fornicación. Y tal fornicación, dice Pablo, que ni siquiera los gentiles viven así. Pero ustedes, dice, siendo cristianos, viven así. Miren lo que dice. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Por eso yo dije, a veces en la iglesia mismo hay creyentes, hay hermanos que llamándose cristianos, no cambian, no dejan las tradiciones, no dejan las costumbres, no dejan el pecado. Y así también había un hermano en la iglesia de Corinto que vivía con la mujer de su padre. De pronto, para los que no han entendido, la mujer de su padre está diciendo con su madrastra, ¿no? En este caso, el padre de este pecador
tenía otra mujer y este pecador vivía con su madrastra. Entonces Pablo dice, ni siquiera los del mundo, ni siquiera los gentiles, ni siquiera los paganos no viven de esa manera. De eso se trata, amados hermanos. Habiendo explicado un poco sobre este pasaje, regresamos a 2 Corintios capítulo 6, verso 14. Entonces yo creo que con esta aclaración podemos seguir adelante. Recuerden, aquí la palabra incrédulo no se refiere a los de afuera, se refiere primeramente a la misma iglesia. Si hay alguna amiga, algún amiguito escuchándonos el mensaje de Dios, querido amigo, querida amiga, no es contra usted. No está diciendo que nosotros no debemos de juntarnos con usted. Quiero decirle, amada amiga, amado amigo, el Señor Jesús, nuestro amado Salvador Cristo Jesús, Él mismo se sentó con publicanos, pecadores, rameras, homicidas. Con los pecadores el Señor Jesús se sentó a comer. Hermano, por favor, ¿nos puede indicar en qué texto está? Porque aquí estamos buscando en 1 Corintios 6, 14, pero no menciona algo como lo que usted dice. Por favor. ¿Cuál es el texto que quiere que le ponga? El que está ahorita dando el mensaje, el de ahorita. Es en 2 Corintios, no en 1. Ya, ahorita no lo tengo, pero lo tengo en mi corazón, lo que acabé de decir, que el Señor Jesús, ¿a eso se refiere? No, el texto que leo. En 2 Corintios 6, 14 está mi hermano José. Sí, ese texto no tiene José. Muchas gracias, ya encontré. Ah, ya, muy bien. Por eso dije al principio, por favor, no pierdan esta página, pongan un dedito ahí cuando vamos a otros pasajes, pongan otro dedito cuando digo no pierdan ese pasaje, porque vamos a regresar al pasaje original. Entonces, queridos hermanos, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Creo que ya está claro esa parte. Cuando dice incrédulos, no se refiere a los de afuera, al mundo en general, no. Primeramente se refiere a la misma iglesia, a los mismos hermanos. Por eso di un pasaje de 1 Corintios 5, 1. Entonces ahí, como ya había dicho, había un hermano que estaba viviendo en fornicación con la mujer de su padre. Era su madrastra. Entonces Pablo lo entregó a Satanás enseguida. Bien. Entonces, queridos hermanos, había dicho también, puede ser que estén escuchando algunos amigos, amigas que no son todavía bautizados. Por favor, no vayan a sentirse mal. No es contra ustedes. No es contra ustedes. Es más, por eso acabé de decir, el Señor Jesús se sentó con los pecadores, con las rameras, con los publicanos, aún con los romanos, que eran pueblo pagano. Con ellos se sentaba a comer. Pero cuando el Señor Jesús se sentaba a comer con ellos, ¿cuál era el propósito? Enseñar que el reino de los cielos había llegado, que el reino de los cielos estaba en medio de ellos. Al decir reino de los cielos se refiere a sí mismo el Señor Jesús. Él es la causa del reino de los cielos. Como digo, el propósito de comer en medio de los pecadores era para enseñar el evangelio de Cristo. Eso era el propósito. Queridos hermanos, siento que el Señor Jesús se sentó en medio de tanto pecador, ¿cómo no podemos nosotros sentarnos en medio de los pecadores?
Porque si nos alejamos de los pecadores, si nos alejamos del mundo, ¿a quién vamos a predicar? ¿A quién? ¿A quién vamos a predicar? Tenemos que ser amigos del mundo, amigos de toda persona, amigos de fornicadores, amigos de homicidas. Tenemos que llevarnos con el mundo, tenemos que ser un ejemplo bueno con ellos. De lo contrario, amados hermanos, si no nos llevamos con el mundo, entonces ¿a quién vamos a predicar el evangelio? Yo creo que con esto entendemos, esto simplemente digo, para que no se sientan mal los amigos, las amigas que nos escuchan el mensaje, no es contra vosotros, por favor, es contra los hermanos, contra la iglesia, porque ahí hubo pecadores como los hay ahora, que más adelante voy a dar lectura. Ahora, dice, no os unáis en yugo desigual. Aquí vamos a tratar sobre la palabra yugo, yugo. Algún hermanito que esté atento, ¿podría decirme qué significa la palabra yugo? Adelante, hermanos, cualquiera puede decir. A ver, ¿qué significa la palabra yugo? Por favor, cualquiera puede decir. Adelante. Es que nos someten a hacer algo que ellos quieran. Repita, por favor. Sí, es cuando nos someten a hacer algo que ellos quieran. Eso es yugo. Nos obligan. Amén, hermano. Perfectamente bien. Solo voy a agregar algunas palabras nada más. Perfectamente bien. ¿Por qué vamos a analizar esta palabra? Hay muchas razones. Hermanos amados, quizá algunos hermanos de la Iglesia de Cristo, de las otras congregaciones, estén escuchando esto. Los mismos hermanos en Cristo encuentran esta palabra yugo y lo explican sobre el matrimonio. Hay un hermano que siempre viene donde mí y siempre viene con que yugo significa matrimonio. Hermanos amados, yugo nada tiene que ver con matrimonio. Para hablar del matrimonio hay muchos libros. Hay Mateo 5, Mateo 19, primera a los Corintios capítulo 7, todo el capítulo. Entonces, ahí encontramos sobre el matrimonio. Pero hay hermanos en Cristo. A eso me refiero, que hay pecadores en la iglesia de Cristo enseñando cosas falsas, llenas de error, llenos de iniquidad. A eso me refiero cuando digo incrédulos, a los mismos hermanos. Como digo, ojalá especialmente los hermanos de Ambato me estén escuchando de alguna forma, ojalá. Yugo nada tiene que ver con la palabra matrimonio. No podemos meter la palabra yugo para hablar del matrimonio, de ninguna manera. Bien, hermano José, me alegra que usted haya estudiado sobre esta palabra. Les voy a explicar, queridos hermanos, con unos pasajes precisos que tengo aquí. Primeramente, queridos hermanos, la palabra yugo se utiliza muchas veces para señalar a una situación de servidumbre y opresión, esclavitud. Bien, por ejemplo, un ejemplo nada más, hermanos, un ejemplo. El pueblo del Señor, en el Antiguo Testamento, el pueblo hebreo, vivía bajo el yugo de esclavitud.
en Egipto, bajo el yugo de Faraón. A eso se refiere la palabra yugo, pero hay muchísimos ejemplos. Voy a dar unos 3 ejemplos nada más. Por ejemplo, la salida de los hebreos del poder de Faraón. Veamos en el Antiguo Testamento, pero no pierdan segunda los Corintios. Vamos a Levítico 26:13. El tercer libro del Antiguo Testamento, Levítico 26:13. Solo el 13. Levítico 26:13. Y dice: yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Bien, queridos hermanos, una vez más la palabra. Dice el Señor, el Padre Eterno dice: yo Jehová vuestro Dios os saqué de Egipto, os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Esto significa la palabra yugo. Nada que ver con el matrimonio, amados hermanos. Por eso, queridos hermanos, a ustedes, nosotros somos pocos, pero siempre les pido de favor que escudriñen la palabra de Dios. Si no encontramos en un libro, lo encontraremos en el otro libro. Si no encontramos en ese libro, sigamos escudriñando, encontraremos la respuesta. Pero todos los hermanos en Cristo de las otras iglesias andan diciendo: segunda los Corintios 6:14, se refiere para hablar del matrimonio. No, amados hermanos, lean todo el capítulo, no habla nada del matrimonio, nada del matrimonio. Por eso esta aclaración, pero con la palabra. Y Dios dice: yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. ¿Para qué? Para que no fuese sus siervos, sus esclavos, ¿no? Sus siervos. Y rompí las coyundas de vuestro yugo. ¿Algún hermanito nos puede decir qué significa coyundas? Adelante, hermanos. Adelante. ¿Qué significa coyundas? Bueno, amados hermanos, dice: y rompí las coyundas de vuestro yugo. Les explico, queridos hermanos, con un ejemplo, con una ilustración sencillita. Por ejemplo, el agricultor, para trabajar en el campo, necesita de 2 bueyes. Una vez en el campo, los pone en fila los bueyes. ¿Y qué es lo que pone encima del cuello de los bueyes? ¿Qué es lo que pone? Un yugo. Ustedes conocen cómo es el yugo. Es un palo largo de 2 metros, labrado y perfectamente fuerte. Ese es el yugo. ¿Y en qué lo pone el agricultor? En el cuello de los bueyes. Ahora, por lo tanto, coyundas significa cuello. Luego veremos ataduras. En otro pasaje vamos a ver ataduras. Coyundas significa cuello, porque el yugo se pone en el cuello.
Entonces, una vez el agricultor amarra con ataduras, lo amarra bien a la cabeza de los bueyes, el buey o los bueyes pueden hacer lo que ellos quieran. ¿Pueden hacer lo que ellos quieran? No. No pueden hacer. Todo el día tiene que estar sujeto al trabajo esclavizante. Todo el día. ¿Cuándo son zafados? Al atardecer, cuando ya termina el día, cuando ya termina el trabajo. Ahí el agricultor rompe las coyundas, ¿no? Rompe las coyundas. Si no lo zafa, el agricultor, si no lo zafa, puede morir la yunta de bueyes, porque por sí solo nunca se van a zafar. Así también estaban en esclavitud el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, bajo el yugo de Faraón. Faraón estaba, como quien dice, en el cuello, sobre el cuello de los hebreos. ¿Y quién fue capaz de romper esas coyundas? Solamente Dios, a través de Moisés. Dios nombró a Moisés en ese tiempo para que sea libertador de la nación de Dios. Luego, en la era cristiana, en este milenio, Dios nos dio a su santo Hijo Jesús. Él es ahora nuestro yugo. Ahora, después de que ya los bueyes están zafados, pueden ir por donde quieran, ¿verdad? Así también nosotros estábamos antes estábamos bajo el yugo de esclavitud de Satanás, bajo el yugo de pecado. ¿Sí entendemos, verdad? Estábamos bajo el yugo de Satanás, bajo el yugo del pecado. ¿Quién tuvo suficiente poder para romper las coyundas de ese yugo? Solamente la sangre preciosa de Cristo. Ahora somos lavados con la sangre preciosa de Cristo. Ahora no tenemos más yugo que Cristo. El yugo del pasado está sepultado. El yugo de Satanás está sepultado. Eso significa, amados hermanos, Dios nos lavó con su preciosa sangre. Por lo tanto, amados hermanos, siendo lavados, ¿podemos manchar nuevamente? ¿Podemos andar en los pasos antiguos, en los caminos antiguos? Por supuesto que no. Como dice la palabra de Dios, después de que rompió las coyundas de este yugo, Dios dice lo siguiente, mucha atención, dice: y os he hecho andar con el rostro erguido. Ahora, antes andábamos con la cabeza al suelo, bajo el yugo de Satanás. Ahora, Cristo nos ha librado del poder de Satanás, del poder de las tinieblas. Cristo nos ha librado. Ahora somos libres. Ya no tenemos más yugo del pecado. Somos libres. ¿Y cómo dice que debemos de andar? Os he hecho andar con el rostro erguido. ¿Qué significa eso en nuestras palabras? En el mundo dice, con la frente en alto, que a cualquiera puedo mirar a los ojos, porque no tengo mala conciencia. Así nos ha dado la libertad de andar. Así Dios nos hace andar ahora con el rostro erguido, con la frente en alto, porque ahora nuestro único yugo es Cristo Jesús. Por lo tanto, queridos hermanos, vamos a Efesios 2. Ahora sí, cambiemos de libro. Vamos a Efesios 2. Efesios 2 dice, mucha atención, Efesios capítulo 2. Voy a leer hasta el verso 3, 1 al 3. Y dice,
y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él, Cristo, solamente en Él, solamente Cristo. Cristo nos dio vida. La palabra lo dice. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Verso 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. Antes estábamos bajo el yugo de Satanás, lo dice la palabra. Por eso dice que solamente Cristo fue capaz de darnos vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero, ¿cómo andábamos? Andábamos de la siguiente manera, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Ya no estamos en ese otro tiempo, ese tiempo murió para nosotros, amados hermanos. Ahora estamos en el tiempo de las buenas nuevas. Comenzamos una nueva vida. Somos nuevas criaturas. Somos discípulos del Señor. Por eso dicen los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Así vivíamos, así andábamos, en la corriente de este mundo cruel. Vivíamos en las tradiciones, en las costumbres de este mundo, pero ahora ya no. Por eso dice, antes vivíamos ¿cómo? Conforme al príncipe de la potestad del aire. Vivíamos conforme a lo que Satanás quería que hiciéramos, pero ahora, gloria a Dios, ahora ya no. Por eso dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando usted, siendo cristiano, desobedece, el espíritu de quien vive en usted, el espíritu de quien opera en usted, lo dice la palabra. Léalo y escuche. Y dice que ahora el espíritu que ahora opera en los hijos de quién? De la desobediencia. Es necesario, amados hermanos, olvidar la desobediencia. Ahora tenemos que ser obedientes a un solo Dios maravilloso. Decimos que claro, Él es mi Dios. Decimos mi Dios es Él. Él es la razón de mi vida. Muchas veces decimos Cristo vive en mí. Pero entonces si Cristo vive en mí, si Cristo vive en nosotros, ¿cómo es posible que todavía vivamos en las tradiciones del mundo? ¿Cómo es posible que vivamos en las costumbres del mundo? ¿Cómo es posible que sigamos haciendo las cosas del mundo? Como la borrachera, la mentira, las drogas, las pasiones desordenadas. ¿Cómo es posible que vivamos eso si decimos que Cristo vive en mí? Si usted vive en la mentira, en las drogas, en la borrachera, entonces, amados hermanos, si usted sigue viviendo así, el espíritu de Satanás, dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hermanos amados, ahora vamos a leer el verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Sí, antes de ser cristianos, yo mismo, todos, sin excepción de personas, todos vivíamos en pecado. Todos vivíamos siguiendo la corriente del príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Bajo esa corriente
vivíamos. Bajo el yugo de Satanás vivíamos. Por eso dice la palabra, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿En los deseos de qué? En los deseos de nuestra carne. ¿Qué haciendo? Haciendo la voluntad de la carne. Por eso, amados hermanos, cuando uno ama a Dios, no es difícil de entender las maravillosas enseñanzas de Dios. Dejemos ya de dar tanto gusto, tanto placer a la carne. Dejemos ya de vivir en pecado. No demos gusto a los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, dice la palabra, y de los pensamientos. Miren, hermanos, ni siquiera podemos tener un mal pensamiento. Ni siquiera podemos tener un mal pensamiento, porque Dios todo lo sabe. Y dice, para terminar el pasaje, el verso 3 dice, y éramos del tiempo pasado. Ahora estamos en el tiempo presente. Pero habla del tiempo pasado diciendo que así éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Miren, queridos hermanos, antes éramos lo mismo que los demás, igual que los demás. Por eso corríamos con el mundo. Por eso nos encantaban las fiestas, nos encantaban las borracheras, nos encantaba fumar, nos encantaba tomar. Muchas veces las drogas, las mentiras, la fornicación, el adulterio. Entonces, cuando practicábamos antes eso, ¿qué dice? Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero ahora ya no estamos entre los demás. Ahora pertenecemos al pueblo de Dios. Por eso hay un texto que dice que nosotros ahora le servimos a Dios en espíritu, alma y cuerpo. Somos propiedad privada de Dios. Para Dios ahora somos como la niña de sus ojos. Por eso, mis amados hermanos, olvidémonos del tiempo pasado. Olvidémonos de la vida pasada. Como niños recién nacidos, recibamos la leche espiritual no adulterada. Entonces un día tendremos que dar cuentas a Dios y Dios nos aceptará. Amados hermanos, ahora regresamos a 2 Corintios capítulo 6, 14. Esto sobre la palabra yugo. Pero hay otros textos, queridos hermanos, hay otros textos. Vamos al siguiente texto. Hemos visto Levítico 26, 13. Ahora vamos a ver. Yugo, como dijo el hermano José, yugo sirve para esclavizar, pero al pecado. Entonces, Jeremías 27, 8. Vamos al Antiguo Testamento. Jeremías 27, 8. Busquen Jeremías 27, 8. Y dice Jeremías 27, 8. Y a la nación y al reino que no sirviere a Nabucodonosor, y a la nación y al reino que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello. Hermanos, aquí estoy comprobando que coyundas significa cuello. Entonces dice, y que no pusiere su cuello debajo del yugo, dice la palabra. Por eso, para predicar, amados hermanos, humildemente, hay que pedirle
ayuda del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos guíe, porque la palabra del Espíritu Santo es, la palabra del Padre es, la palabra de su Hijo Jesucristo es. Estamos en el ministerio del Espíritu Santo. Pidamos a Él para que nos dé entendimiento y así poder predicar solamente la verdad y solamente la verdad. Yo no puedo decir mentiras. Hermanos amados, mi único compromiso es con Dios. Muchos predican por el salario. Si no hay salario, no predican. No le importan las ovejas. Gloria a Dios, yo predico por amor, porque Dios en el libro según Mateo dice, recibisteis de gracia y dad de gracia. Gloria a Dios, ojalá me mantenga así hasta el último segundo de mi vida para predicar por gracia. Entonces solamente puedo decir la verdad. Y dice, y que no pusiere su cuello debajo del yugo. Yo dije que las coyundas significa cuello y yugo es algo que nos esclaviza. Entonces dice, no pusiere el cuello debajo del yugo del rey de Babilonia. Castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. Miren, queridos hermanos, así hablando bien poquito, aquí se trata del pueblo judío, del pueblo de Israel. Fueron esclavizados para que vivan bajo el yugo del rey Nabucodonosor en Babilonia. ¿Por qué el pueblo de Dios fue esclavizado? ¿Por qué Dios permitió? Es más, Dios usó a este hombre pecador para que esclavice a su pueblo. ¿Pero por qué? Todo el pueblo había ido en pos de dioses ajenos, en pos de otros dioses. Todo el pueblo de Israel estaba en pecado. Claro, no generalizo, porque la Biblia nos aclara y nos dice que Dios siempre aparta un pequeño remanente. Lo dice en Romanos capítulo 9 en adelante. Dios siempre reserva un pequeño remanente, pero todo el pueblo, la mayoría, vivía en pecado. Y Dios mismo permitió y usó a este hombre pecador, al rey de Babilonia, para que esclavice al pueblo de Dios. Israel fue conquistado por el rey de Babilonia y los llevó como esclavos. Y vivieron como esclavos 70 años. Pero eso no es solo una vez. Por 3 veces fue esclavizado al pueblo de Israel. No solo por Babilonia. Hubo otra nación más poderosa, los asirios. También esclavizaron a Israel. ¿Pero por qué? Por su desobediencia. Así también, amados hermanos, no caigamos nosotros bajo el yugo del pecado. Recuerden, somos pueblo de Dios. Pedro nos dice que debemos de conservarnos como niños recién nacidos y así poder practicar la leche espiritual no adulterada. Queridos hermanos, en este sentido, también nosotros podemos ser esclavizados. Al pueblo de Israel lo esclavizó el rey Nabucodonosor de Babilonia. A nosotros nos puede esclavizar el mismo Satanás. Es necesario, amados hermanos, mantenernos, como dice Pedro, como niños recién nacidos. Hermanos amados, y así podremos recibir la leche espiritual no adulterada. De lo contrario, queridos hermanos, podemos ser esclavizados. Aún el gran apóstol Pablo dijo, no vaya a ser que yo mismo venga a ser eliminado. Vamos a ver otro texto.
Jeremías 5:5. En este mismo libro busquemos capítulo 5. También el yugo sirve para darnos libertad. Hemos visto primero que el yugo sirve para esclavizar. Ahora vamos a ver que también el yugo sirve para darnos libertad. Dice Jeremías 5:5 y dice: iré a los grandes y les hablaré. Jeremías nos enseña lo siguiente. Primero nos enseña que el yugo sirve para esclavizar. Ahora nos dice que el yugo sirve también para darnos libertad. Escuche, iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios, pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Nosotros, queridos hermanos, cuando comenzamos a caminar con Dios, cuando comenzamos a caminar en el camino estrecho, cuando nos convertimos al Señor, hemos aceptado por yugo solamente a Cristo. Entonces, amados hermanos, dice la palabra, cuando llegamos a conocer el camino de Jehová, cuando llegamos a conocer ya el juicio de Dios, dice, pero ellos también quebraron. Al conocer el evangelio de Cristo, nosotros quebramos, rompimos las coyundas. He aquí, rompimos las ataduras, rompimos las coyundas. Y así Cristo nos ha hecho libres. Por lo tanto, no es contradicción. Hay ejemplo para esclavizar y hay ejemplos para darnos libertad. Si seguimos el camino de Jehová, si seguimos el camino de Dios, ciertamente hemos roto el yugo del pasado. Pero luego tenemos como yugo a Cristo, solamente a Él. Al último daré que Cristo ahora es nuestro yugo. Bien, amados hermanos, siguiendo adelante, hablando sobre el yugo, y Pedro habló a los gentiles, en este caso a los apóstoles, y los apóstoles enseñaron y consideraron que no se debía poner sobre la cerviz de los discípulos un yugo. Parece haber contradicción, pero vamos a ver de qué se trata. Los apóstoles enseñaron y consideraron que no se debía poner sobre la cerviz de los discípulos un yugo. En el Nuevo Testamento ya no dice coyundas, en el Nuevo Testamento dice la cerviz, que sigue siendo el cuello, para entendimiento, ¿no? Entonces busquemos en el Nuevo Testamento Hechos capítulo 15, verso 10. Hechos 15, verso 10. Dice así la palabra. Por favor, mucha atención. Hechos 15, verso 10. Vamos a leer dos textos, dos pasajes. El 10. Aquí habla Pedro. Vamos a ver por qué dijo estas cosas Pedro. Dice en el verso 7 Pedro, dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen.
Pedro había sido elegido por Cristo como apóstol. Había sido elegido para que predique primeramente a los judíos y después a los gentiles. Predicando el evangelio, llegaban a creer en Jesús. Entonces aquí habla Pedro y en el verso 10 y 11 nos dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz, como poner en el cuello, ¿no? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Miren, hermanos, ¿quiénes eran? Recuerden, aquí está hablando a la iglesia que estaba en Jerusalén. Pedro estaba en la iglesia de Jerusalén. En Jerusalén hubo un gran conflicto en el tiempo de los apóstoles. Había judaizantes, o sea, judíos convertidos a Cristo. Pero estos judíos convertidos a Cristo, viendo a los gentiles que también se convertían a Cristo, estos judíos no se conformaron con el evangelio de Cristo y estaban ordenando que vivan bajo el yugo de esclavitud. ¿Cuál es el yugo de esclavitud en este caso? El Antiguo Testamento. Estaban diciendo que deben de seguir los sacrificios. Estaban diciendo que deben de seguir circuncidándose en su prepucio. Y también estaban obligando. Ellos, los judíos, como eran maestros de la ley, habían inventado muchos nuevos mandamientos, muchos preceptos y muchos reglamentos. Querían que todo eso debían de practicar los gentiles, los nuevos convertidos. Entonces Pedro hizo una reunión en Jerusalén con todos los apóstoles y todos los hermanos para discutir sobre este asunto. Por eso Pedro dice, ahora pues, ¿por qué está diciendo a los judíos mismos, a los judaizantes, que estaban contra los creyentes gentiles? Entonces dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Mire, Pedro mismo era judío. Pedro mismo había practicado la ley de Moisés. Pero ahora Pedro mismo dice, ¿por qué? Al resto de los judíos dice, ¿por qué ustedes quieren poner ese yugo que ni nosotros pudimos llevar? ¿Por qué? Ahora, ¿qué es lo que Pedro ordena que nosotros debemos de llevar? Miren, el 11. El 11 dice, antes creemos. O sea, para todos nosotros, ¿no? De todas las épocas, los creyentes de todas las épocas. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Tanto judíos como los nuevos creyentes gentiles hemos de recibir, dice, la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Y nada más que por medio de Jesucristo. No por practicar la ley de Moisés. No por las obras de la ley de Moisés. Hermanos, tal vez alguien que no entienda diga, entonces no es necesario leer el Antiguo Testamento. No estoy diciendo eso. El Antiguo Testamento, otra vez para que oigan, sin perder este libro, vamos a Romanos 15. Romanos 15:4 dice lo siguiente. De pronto vayan a decir, el hermano Osvaldo dijo que no sirve el Antiguo Testamento. No estoy diciendo eso. Hermanos, el Antiguo Testamento sirve para esto. Miren lo que dice. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza
se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así es que toda la Biblia es escrita ¿para qué? Para nuestra enseñanza. Estudiando la historia del Padre, nos corregimos de los errores de nuestros antepasados. Así para no caer en el error que estaban cayendo estos judaizantes. Bien, amados hermanos, y Pedro termina diciendo lo siguiente. En el mismo capítulo, veamos el verso 28. Veamos el verso 28. En el mismo capítulo. Solo esto es necesario en nuestra salvación. Mire. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu, no de Pedro, sino al Espíritu de Dios. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que cosas necesarias. Ninguna carga más que estas cosas necesarias. Estaba diciendo, ya no más yugo, ya no más carga, sino tan solo estas cosas necesarias. ¿Cuáles son las cosas necesarias? El 29 nos contesta y nos dice, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Amados hermanos, esta es la respuesta de Pedro. 4 cosas, queridos hermanos, 4 cosas. Evitemos estas 4 cosas y lo pasaremos bien. Estaremos con el Señor, eso significa lo pasaremos bien. Estaremos con el Señor para siempre. Practiquemos estas cosas necesarias. ¿Cuántos son? 4. Una vez más, miren, dice, porque aparece al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis, o sea, no, que no practiquemos esto. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Eso es todo lo que necesitamos, amados hermanos. Por favor, esas son las cosas necesarias que el Espíritu Santo acordó en esa reunión. Y Pedro ha dejado escrito para nuestra posteridad, para poder nosotros entender la palabra de Dios. Todas esas cosas debemos de aprender y practicar. Y las cosas que ha dicho, no practiquemos, olvidemos, apartémonos. Bien, amados hermanos, el tiempo se nos ha terminado. Solamente permítanme dar lectura. Mateo 11:29. Busquen por favor Mateo 11:29. Esto dijo el Señor Jesús, nuestro amado Salvador, nuestro amado Redentor y Libertador, que nos dio la libertad aún en esta vida y eternamente en el cielo. Miren lo que dice el verso 29. Hablamos del... Comenzamos hablando de qué. Dichoso el hombre que confía en él. Y terminamos hablando de que solo en él debemos de confiar. Solo Cristo es nuestro yugo. Si confiamos en él, dice Pedro, pasadlo bien. Bien haréis, pasadlo bien. Entonces dice la palabra, llevad mi yugo, dice el Señor Jesús. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas.
Mire, no es difícil de entender la palabra de Dios cuando el Espíritu de Dios mora en nuestros corazones. Hay que hablarlo con sinceridad y con verdad. Hay que hablar así, puramente, sin esperar nada, ningún pago, ningún agradecimiento. El agradecimiento nos dará Dios. Ya nos ha pagado, nos ha dado la vida eterna. Tan solo tenemos que permanecer en sus mandamientos. Por eso ahora en nuestras vidas, el único yugo, ¿quién es? Cristo. Me siento, no, debemos de sentirnos, el pueblo del Señor debe de sentirse orgulloso y maravillado. Para nosotros es un honor que Cristo sea nuestro yugo, el único yugo. Pero ¿es fácil de estar en ese yugo? Pues no, es fácil. Su yugo, su carga, es fácil de llevar. Por eso dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Dice la palabra, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. A todos nosotros nos encanta el yugo del Señor. Amemos el yugo del Señor. Amemos su palabra. Amemos sus mandamientos. Caminemos como Él caminó. Andemos como Él andó, como Él anduvo. Hermanos amados, ahora solamente tenemos un solo yugo. Cristo Jesús. Por eso dijo el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No es duro, hermanos, cargar el yugo de Dios. Solamente ponga de su parte voluntariamente. Vivamos en sus mandamientos. Obedezcamos al Señor. No oigamos a falsos profetas, a falsos maestros. Oigamos al príncipe de los pastores, está escrito en Hebreos. Cristo es el príncipe de los pastores. Oigamos a nuestro príncipe y tengamos por yugo solamente a Dios. Y nuestra vida será fácil de llevar. Y Dios mismo dirá, lo dice a través de Pedro, bien haréis, pasadlo bien. Recuerden, queridos hermanos, si hacemos todas estas cosas, Dios mismo dirá, todo les va a ir bien. Pero creamos en eso, tengamos fe en eso, vivamos en eso. Nuestra vida pertenece a Dios, no al mundo. Gracias, queridos hermanos. Por hoy hemos llegado al mensaje y continuamos con los mandamientos de Dios. Yéndonos a primera los Corintios, capítulo 11. La palabra de Dios nos dice lo siguiente. Pero primero vamos a leer un precioso texto. Primero vamos a leer un precioso texto. Segunda a los Corintios, capítulo 13, verso 5. Para entrar a la cena del Señor, vamos a leer segunda a los Corintios, capítulo 13, verso 5. Y dice así la palabra. Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Acabé de decir, si Jesucristo está en nosotros, lo pasaremos bien. Pero también dice el texto, a menos que estéis reprobados. Si están reprobados, recibiremos el castigo.
pero si estamos aprobados, lo pasaremos bien. Por eso, amados hermanos, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Estar en la fe quiere decir obedecer al pie de la letra sus mandamientos. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Hermanos amados, habiendo aclarado eso, dice primero a los Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Por favor, querido hermano José, colabore con la oración para el pan. Ok, hermanitos, oremos por favor. Bendito Padre, te damos gracias por permitirnos ser partícipes de tu santa cena, por considerarnos como hijos tuyos, Padre amado. Qué regalo más precioso, Padre bendito, que te agradecemos humildemente. Te pedimos que bendigas este pan que vamos a participar en memoria de tu cuerpo, Padre bendito. Tu cuerpo que se sacrificó por el perdón de todos nuestros pecados. Gracias, bendito Padre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Y vamos a dar lectura al verso 24. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Sigamos participando en su memoria. Si todos tenemos, por favor, con humildad, habiendo examinado nuestros pensamientos y corazones, participemos, amados hermanos, participemos. El verso 25 dice, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Por favor, hermano José, una oración. Ya, oremos, hermanitos. Padre amado, una vez más te damos gracias por considerarnos y estar aquí participando de esta copa que simboliza la sangre que derramaste, bendito Padre. La sangre que derramaste para el perdón de nuestros pecados. Pues era así, Padre bendito, la voluntad de Dios, que tú dejes tu cuerpo físico para luego llegar en espíritu, Padre bendito. Se cumplieron todas tus promesas, Padre amado. Se hizo de acuerdo a tu voluntad. Y por eso podemos ser salvos, no por nosotros, Padre bendito, sino por tu gracia. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Y leemos el pasaje. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Queridos hermanos, una vez más, con suma reverencia y respeto a Dios, participemos, amados hermanos, y esto tenemos que hacerlo hasta cuando Él venga. Participemos, queridos hermanos. Continuamos, amados hermanos, con el siguiente mandamiento. Y dice en segunda a los Corintios, vamos a ver segunda a los Corintios, voy a dar la lectura. Vamos a dar lectura a lo siguiente.
Y dice, por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Amén, hermanos. Ahora, ¿cada cuándo debemos de practicar estos mandamientos? Cada primer día de la semana, porque la palabra lo ordena. Es un mandamiento. Y dice así, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Amado hermano José, una oración, por favor. Ofrendas. Oremos, hermanito. Padre amado, te damos gracias. Continuando con tus mandamientos, Padre bendito, te pedimos que bendigas las manos generosas de los hermanos que van a ser partícipes de las ofrendas. Estas ofrendas, Padre bendito, que son tuyas, Padre amado. Tú nos has dado los bienes espirituales y bienes terrenales para que seamos unos simples administradores, Padre amado, ya que todo es tuyo, nada es nuestro, Padre bendito. Estos favores te pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Cantemos, hermanos, amén, cantemos. Ofrendas, ofrendas. Quiere Jesús que le demos ofrendas, ofrendas, ofrendas de puro amor. Y para terminar, como siempre, siempre doy un pasaje. Romanos 6:21. Con esto nos despedimos. Y dice Romanos 6:21. Romanos 6:21 dice, pero ¿qué fruto teníais? Esto es concerniente al pasaje, ¿no? Del pasaje, del mensaje que acabamos de escuchar. Dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Hermanos, si recordamos las cosas pasadas, dice la palabra, nos sentimos ciertamente avergonzados, porque las cosas pasadas, ¿a dónde nos iba a llevar? A la muerte. Y dice otro pasaje, porque mientras, 7:5 dice, porque mientras estábamos en la carne, o sea, la vida pasada, ¿no? Estamos hablando de nuestra vida pasada, nuestra vida de pecado. Por eso dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley y obraban en nuestros miembros, ¿a dónde nos llevaban? Dice, llevando fruto para muerte. Amados hermanos, el pecado, ¿a dónde nos lleva? A la muerte. Por lo tanto, queridos hermanos, invitemos, hagamos caso, obedezcamos
Hagamos caso a la invitación del Señor Jesús. Venid a mí. Venid a mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hagamos caso a eso y nos irá bien, como nos acaba de decir Pedro. Gracias, queridos hermanos, y despídanos por favor con una oración, hermanito José. Ya, muchas gracias, hermanito. Oremos. Bendito Padre, te damos gracias un día más por permitirnos estar en comunión contigo, por permitirnos reunirnos, Padre bendito, para escuchar tu mensaje, para cumplir tus mandamientos, Padre amado. Te damos gracias por la sabiduría que impartes en las cabezas de la iglesia para que nos puedan guiar en pos de la sana doctrina. Te damos gracias por el entendimiento que día a día nos das, Padre bendito, para poder discernir de la mejor manera tu mensaje. Como siempre, Padre amado, te pedimos fuerza que nos des en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, para poder combatir y luchar contra el pecado, Padre bendito, contra esas tentaciones del mundo. Te pedimos fuerza, te pedimos que nos mantengas firmes y constantes en la fe, para así cumplir tu obra y tu misión, Padre bendito. Te pedimos por la salud de todos los hermanos, por la familia en Cristo, la familia en la carne, en estos días de angustia, de enfermedades que estamos pasando, Padre bendito. Aplaca tu ira, Padre amado. Tu palabra dice que tú eres un Dios tardo para la ira, Padre bendito. Te pedimos, Padre amado, tus favores, Padre bendito, te pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, amados hermanos. Amén. Nada más. Hermanito José y todos los hermanos y cada uno de vosotros que estáis ahí, hermanos, solamente les pido disculpas. Quiero decir que soy sordito. Así es que algunas cosas que no avanzo a escuchar, por favor, disculpa, hermanos, y hasta siempre, queridos hermanos. Hasta siempre. Hasta pronto. Gracias. Amén.